Nunca podría considerar a alguien como tú como parte de esta familia. Sal de mi vista y no regreses nunca más. A pesar de mis intentos de razonar con ella, mi suegra seguía gritando que la reconciliación era imposible. Todo lo que quería era establecer una relación armoniosa con ella y ser parte de la familia. ¿Por qué no puede comprender mis emociones? Si persiste con este comportamiento, tengo mis propios planes. Se arrepentirá de no haberme aceptado por el resto de su vida. Soy Abby, una ama de casa de 30 años. Conocí a mi esposo en el trabajo, y nuestro amor floreció hasta convertirse en matrimonio. Me atrajo su fuerte ética laboral. Después de casarnos, decidí ser una esposa que se queda en casa, como él prefería. Mis compañeros de trabajo me hicieron una fiesta de despedida ya que trabajábamos en la misma empresa y teníamos muchos amigos en común que también celebraron nuestra boda. Fue una unión bendecida por muchos. La alegría que irradiaba de todos en mi día especial me inspiró a crear un hogar amoroso con mi esposo. Mi esposo perdió a su padre cuando era joven, quedando solo él y su madre. Tengo en alta estima a mi suegra por criar a su hijo sola. Al unirme a su familia, quería mostrar mi aprecio a mi manera. Sin embargo, integrarme en esta familia resultó ser más complicado de lo que anticipé. Aunque nos habíamos conocido antes de la boda, mi esposo y yo decidimos visitarla formalmente en su casa. Cuando llamamos a la puerta, ella nos invitó amablemente a entrar. Disfrutamos de algunos bocadillos y charlamos sobre eventos y preocupaciones recientes. Mi suegra escuchó atentamente nuestros problemas, lo cual fue verdaderamente reconfortante. Parecía encarnar el espíritu maternal de la mujer que crió a mi esposo. ¿Puedo tener un momento a solas contigo? Me gustaría tener una conversación de mujer a mujer, dijo. Con eso, mi esposo se excusó, diciendo que iba a hacer compras. Esta fue la primera vez que estuve sola con mi suegra. Hasta ese momento, había contado con el apoyo de mi esposo para nuestras conversaciones. Pero ahora que éramos solo nosotras dos, me sentía ansiosa y sin palabras. Al notar mi incomodidad, mi suegra comenzó a hablar. Escucha, Abby, veo que estás haciendo un esfuerzo por encajar en nuestra familia, pero todo es en vano. Sus palabras inesperadas me hicieron abrir los ojos en shock. Ella continuó sonriendo dulcemente, pero sus intenciones eran inciertas. Sintiéndome confundida, estalló en risa, diciendo, eres tan ingenua. Abby, déjame ser clara, no te acepto como parte de la familia. Permití que mi hijo se casara contigo porque él insistió, pero la idea de ser familia con alguien como tú es repugnante. Actuaré como familia frente a mi hijo, ya que realmente te considera parte de la familia, pero eso no significa que alguna vez te abrace como una de nosotros. La suegra que conocí antes de la boda parecía tan bondadosa. La admiraba por criar a su hijo sola, pero ahora me enfrentaba a una dura realidad. Estaba preparada para invertir esfuerzo en convertirme en parte de su familia, pero si ella se negaba a aceptarme, ¿qué podía hacer? Estaba sorprendida por la repentina y abrumadora barrera entre nosotras. Poco sabía lo que me esperaba en Tormento. Incluso después de tales palabras duras de mi suegra, me negué a rendirme. Nuestra relación apenas comenzaba. Quizás simplemente no habíamos conectado a un nivel más profundo aún. Con este pensamiento en mente, intenté equilibrar mis fines de semana con mi esposo mientras también hacía un esfuerzo por pasar tiempo con mi suegra durante los días de semana. Como ama de casa, visitarla todos los días era, de hecho, un desafío, pero me parecía trivial comparado con mi deseo de construir un vínculo familiar genuino con ella. Completaba mis tareas del hogar meticulosamente y luego ayudaba en su casa. Siempre he sido buena cocinando, así que a menudo preparaba comidas para ella. Al principio, ella decía, no está mal, y comía lo que cocinaba, pero a medida que continuaba haciendo la cena todos los días, su actitud comenzó a cambiar. Un día, preparé un estofado de crema para ella. Mi mamá era muy particular sobre los sabores, así que me enorgullecía de este platillo inspirado en su receta. Como de costumbre, mi suegra comenzó a comer con una expresión de descontento, pero su reacción típica era notablemente ausente. Ansiosa, me acerqué a ella, solo para que ella tomara el estofado y me lo arrojara. El dolor abrasador me golpeó como una ola gigante. Corrí a la cocina para aliviar la quemadura, solo para encontrar a mi suegra riéndose de mi situación. Justo como el otro día, viniendo cada vez. ¿Realmente no tienes vergüenza? ¿Estabas intentando conquistarme? Déjame dejarlo claro, mi opinión nunca cambiará. No te aceptaré como parte de esta familia, sin importar lo buena que sea tu comida. ¿Y el guiso de hoy? Fue incluso peor que de costumbre. Tu cocina nunca me ha impresionado, pero el desastre de hoy fue simplemente inaceptable. Si esto es lo que vas a servir, entonces no te molestes en venir a mi casa otra vez. El calor, el dolor y las duras palabras de mi suegra me abrumaron. Mis pensamientos se quedaron en blanco.
¿Qué podría haber hecho de manera diferente? Al ver mi confusión, ella se burló de mí, negándose a ofrecerme alguna simpatía. Todo lo que quería era forjar una conexión con ella. Anhelaba ser parte de su familia. ¿Era un deseo tan pequeño? ¿Estoy pidiendo demasiado? El camino que tenía por delante se sentía cubierto de oscuridad. No tenía idea de qué hacer a continuación, pero rendirme no era una opción. Incluso después de todo lo que había sucedido, continué visitando su casa una y otra vez. Cada visita era recibida con una lluvia de insultos, pero eventualmente, me acostumbré a su desdén. Seguía pidiendo disculpas, compartiendo mis sentimientos y haciendo todo el trabajo del hogar que podía, con la esperanza de ganar su aceptación. Las nuevas rutinas que había adoptado desde que me casé se volvieron insoportablemente difíciles sin un objetivo claro a la vista. Sin embargo, me negué a darme por vencida. Ese día también, ella desató sus crueles palabras sobre mí. No hay manera de que acepte a alguien como tú como parte de mi familia. Simplemente vete y no vuelvas nunca más. Con eso, agarró una bolsa de basura y me la lanzó con todas sus fuerzas. Eres nada más que un desecho de la sociedad, una mancha en mi vida. Mi hijo y yo habríamos sido felices si nunca nos hubiéramos cruzado. Sus palabras me atravesaron, dificultando mi respiración. La bolsa de basura solo aumentó mi lucha por el aire. Ya no podía tolerar su dureza. Todo lo que quería era ser parte de su familia. ¿Por qué no podíamos unirnos como uno solo? No importaba cuánto lo intentara, todo se sentía inútil. Quizás mis esfuerzos eran en vano, y tal vez mi suegra y yo nunca nos entenderíamos realmente. Mientras escapaba de su casa y miraba hacia el brillante cielo, me sentí tonta. ¿Para qué había sido todo mi trabajo duro? ¿Había estado esforzándome por nada? ¿Estaba soportando dolor solo para entender la perspectiva de alguien como ella? Debo ser completamente estúpida. La rabia burbujeaba dentro de mí hacia mi suegra, que manipulaba mis sentimientos y hablaba libremente sin consideración. Ignoraba mis emociones, usándome como un desahogo para su propio estrés. Sentí un impulso de hacerla sufrir para validar todo lo que había soportado. Impulsada por el rencor, corrí a casa. Justo al llegar, mi teléfono sonó persistentemente. El número era desconocido, pero contesté de todos modos. Era un hospital importante. Me informaron que mi suegra había sido llevada allí en ambulancia. Confundida, pregunté qué había pasado. Al parecer, después de que me fui, ella había explotado de rabia y cayó, golpeándose la cabeza. Un vecino escuchó el alboroto y llamó para pedir ayuda, encontrándola inconsciente. Lo siento por molestarte, pero ¿podrías venir al hospital de inmediato?, preguntaron los paramédicos. Respondí sin rodeos, lo siento, pero no puedo. Esa persona no es mi familia. Informaré a su hijo para que vaya más tarde. El paramédico dudó, pero lo ignoré y terminé la llamada. Normalmente, una esposa correría al hospital, pero mi suegra se había negado obstinadamente a aceptarme. Hice todo lo que estuvo en mis manos para integrarme en su familia, pero si ella misma me rechazaba y se negaba a compartir cualquier espacio conmigo, entonces la mejor decisión era mantener mi distancia. Se sentía un poco como una justificación, pero era mi pequeño acto de retribución. La idea de la angustia de mi suegra aceleró mi pulso. Solo mi esposo fue al hospital después de terminar su trabajo. El doctor le informó que la caída de mi suegra había resultado en daño cerebral, dejándola en necesidad de cuidados. Aunque podía comunicarse, su cuerpo estaba inmóvil. Abby, por favor ayúdame, suplicó mi suegra por teléfono. Yo respondí rápidamente. ¿Por qué debería cuidar a alguien que no es familia? Hubo un momento de silencio al otro lado, sin que mi esposo lo supiera. Compartía en secreto grabaciones de mis conversaciones con mi suegra con él. Se sentía culpable por no haber reconocido la situación antes y decidió colocarla en una instalación de cuidados. Lamento mucho no haberlo sabido antes. Me aseguraré de que mamá reflexione sobre sus acciones. No tendrás que cuidarla. El personal se encargará de todo. Yo cubriré los gastos. Acepté su oferta en silencio. Mi esposo continuó pidiendo disculpas por ser tan ciego, pero como siempre me había apoyado y contribuido en las tareas del hogar. Acepté su remordimiento. No quiero cuidar a alguien que no es de mi familia. ¿Crees que soy horrible por sentirme así?, le pregunté. Él respondió con su habitual expresión amable. No, para nada. Es irrazonable comprometerse con alguien que no es familia. Sus palabras me brindaron alivio. Honestamente, no había tenido muchas experiencias positivas con mi suegra, pero conocer a mi esposo había sido una verdadera bendición. ¿Qué piensas? ¿No estás dispuesta a cuidar a tu suegra? Una tarde, después de haber dejado de visitar a mis suegros, disfrutaba de un momento tranquilo cuando sonó mi teléfono. Era mi suegra. En cuanto contesté, estalló en acusaciones, llamándome fracasada e insensible.
¿De verdad dices, Chloe, que cuidarías a alguien que no es familia? Su furia se intensificó y comenzó un ataque. Ella sigue en el hospital. Su comportamiento fue intolerable para los otros pacientes. No importa dónde esté, solo trae problemas. Suspiré con frustración. Lo siento, pero hemos discutido esto con tu hijo. La decisión es final, así que por favor deja de intentar cambiarla. Es inútil, no somos familia, así que no puedo ayudar. Mi suegra continuó gritando hasta el final de la llamada, pero la ignoré y colgué. Pude escuchar a una enfermera reprendiéndola de fondo. Mi suegra era simplemente una fuente de caos, una carga. Merecía las consecuencias de sus acciones. Después de su alta, fue admitida en una instalación de cuidados como mi esposo había arreglado. La visité ese día, pero en cuanto me vio, gritó, «¡Ladrón!». Mi esposo suspiró, dándose cuenta claramente de la gravedad de la situación después de escuchar solo sobre ello. Recibí otra disculpa de él, pero saber que ya no tenía que soportar el estrés de mi suegra me hizo sentir agradecida. Parece que mi suegra también estaba causando disturbios en la instalación de cuidados. Reprendía a otros residentes y se quejaba al personal, ganándose una reputación de problemática. Podría ser desalojada pronto, y mi esposo ya estaba buscando una instalación más económica en anticipación a eso. Dadas las dificultades que enfrentaba mi esposo con su madre, le ofrecí ayudarlo a buscar alternativas, como era de esperar. Eventualmente fue desalojada de la primera instalación de cuidados, y mi esposo encontró una opción más barata para ella. Había estado en un lugar bien equipado antes, pero ahora estaba en una instalación sombría en el campo. A pesar de sus constantes quejas, nosotros éramos quienes pagábamos por su cuidado. Debería estar agradecida por la asistencia, pero dudaba que fuera capaz de sentir gratitud. Un día tranquilo, recibí una llamada de mi suegra. Solo al escuchar su voz, pude sentir que había llegado a su límite. Por favor, empecemos de nuevo. Realmente lamento mi comportamiento contigo. Eres mi preciosa familia. Comencemos de nuevo. Siento que no es demasiado tarde. Su voz estaba apagada, revelando la dureza de su entorno actual, pero el trato que recibía de ella era mucho peor. Había intentado innumerables veces, todo en vano. Una disculpa no podría borrar todo el dolor. Nunca podré aceptarte como familia, Chloe, así que por favor, renuncia. Con eso, terminé la llamada. Incluso configuré mi teléfono para bloquear su número. Ella y yo no somos familia. No quería ser molestado por una extraña. A plena luz del día, mi esposo no criticó mi postura, sino que estuvo de acuerdo en que era la decisión correcta. Expresó su pesar por no haberse dado cuenta de la situación antes y se comprometió a trabajar juntos en esto como pareja. He quitado a alguien muy importante de la vida de mi esposo, por lo que quiero apoyarlo plenamente. Quiero descubrir cómo puedo contribuir a su felicidad, para que podamos ser felices juntos y hacer lo que sea necesario. Gracias por ver. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Mantente sorprendido.